Vaya en primer lugar mi mejor saludo para los amigos ecuatorianos. Años que llevo sin estar en Ecuador y en esta ocasión de esta terrible pandemia que nos tiene alojados en el hastío de la soledad en cuarentenada, estamos hombres de distintas partes de América unidos en este momento por esta vía tan novedosa para muchos de nosotros, para hablar de un tema que estamos sufriendo. Yo no sé qué es la pandemia, nada puedo hablar del tema, pero sí puedo hablar de lo que puede ocurrir con el proceso en tiempo de pandemia y sobre todo el post-pandemia, por las cosas que voy a contar ahora. Mi intervención va a ser solo una reflexión. Quiero hacer una reflexión de viva voz y dejarla puesta en el tapete de esta webinar para que la piensen y para que entre todos tomen la decisión que quepa tomar en el caso que les voy a plantear. Para esta reflexión necesito hacer 3 referencias previas. La primera, estamos en un Zoom, en un método tecnológico, en un medio tecnológico que en tiempo y a distancia nos une a gentes de distintas latitudes. Y está funcionando bien. Nos vemos, nos oímos, nos escuchamos, conversamos, dialogamos. Y esto ha hecho que en estos 50 días que yo al menos llevo en cuarentena, y ya he practicado estas veces, varias veces, ya hasta hace tiempo que estoy dando clases por este Zoom, les juro que ha venido para quedarse. Es importante esta docencia doméstica, en nuestra casa, estar compartiendo horas y horas, al menos yo varios días, con gente de todo el mundo, hablando, enseñando, aprendiendo materias procesales. O sea que la conclusión mía de esto es que esto vino para quedarse. Va a ser muy difícil que post pandemia, cuando salgamos de todo esto, los cursos vuelvan a ser en 100% presenciales. Habrá mucha actividad docente que seguirá haciéndose por este medio. Primera cosa. Segunda cosa previa para mi reflexión final. Estamos en un mundo que está queriendo retornar a la oralidad como medio de expresión auténtico en el desarrollo de los procesos. Ecuador es precisamente un adelantado en esto de la oralidad. De esta oralidad moderna. Porque yo, que soy el antiguo juez jubilado ya, quiero que sepan, para que comprendan lo que voy a decir, que en mi provincia de Santa Fe, mi provincia es un país federal, en mi provincia con un código propio en la Argentina, tenemos juicio oral desde el año de 1962. Es decir, hace 58 años que los santafesinos tenemos juicio oral. Yo fui juez de ese tribunal oral en sus inicios. Fui juez de ese tribunal en un tribunal colegiado de juicio oral desde el año de 1965 hasta el año del 68, 4 años completos. Y cuando debuté en la oralidad y descubrí las cosas que se podían hacer con ellas, creí que había llegado al Zoom, había llegado a la perfección en materia de juzgamiento. Habiendo arrancado un juzgado de cero, no tenía ningún expediente y el primero fue siguiendo 1, 2, 3, descubrí que un pleito bien llevado con demanda, contestación, excepciones, contestación, resolución, desahogo de la prueba, una vista de causa, sentencia, etcétera, llevaba en ese entonces menos de 4 meses, eran 3 meses y 22 días corridos. Y me pareció que eso era una exageración de perfección. Y lo adopté y pontifiqué con ello, di cientos de conferencias hablando en pro de la oralidad. Con el tiempo, a los 2 o 3 años de ser juez, viene un día mi secretaria a que firme una convocatoria, una audiencia de vista de causa, y cuando veo la fecha del día de hoy y la fecha para la convocatoria, veo que era 1 año y 4 meses vista. Y mi hija se equivocó acá, no, doctor, ya estamos en 1 año y 4 meses vista. A los 2 años de estar yo practicando la oralidad, con un número insuficiente de jueces, por supuesto, siempre son insuficientes, se hizo un cuello de botella fenomenal que ha llegado hasta el colmo de los males en la actualidad.
¿Qué es lo que nos pasa? Según un estudio prospectivo de la mayor importancia, serio, hecho en Alemania, en el Max Planck Institut de Freiburg, en Alemania, se dice que hace falta en una ciudad un juez de primera instancia, un juez oral, con la misma competencia material, territorial y funcional cada 5.300 habitantes. Y si eso no coincide en esa proporción, la oralidad no es sustentable y va a provocar siempre una morosidad que será inacabable y aumentará día a día. En mi ciudad, con 1.200.000 habitantes, si lo divido prácticamente por 5.000 para darme una respuesta rápida, yo necesitaría tener 240 jueces que practicaran la oralidad en primera instancia. Y tengo apenas 24. Es decir, es necesario para que esto funcione decuplicar el número de los jueces. Y no lo podemos hacer nunca, por la simple razón de que el presupuesto no es un chicle. Para tener 240 jueces y crear, en mi caso, 212 juzgados más, hace falta quitarle la plata a seguridad, o a educación, o a salud. Y no hay gobernante en el mundo que hoy, en homenaje a tener más jueces y una justicia más expedita, le quite dinero a salud, seguridad o educación. Por tanto, yo como abogado, como viejo abogado, estoy destinado a ver siempre una justicia morosa. No lo es tanto por el esfuerzo fenomenal que individualmente hacen cada uno de los jueces para mantener su trabajo al día. Yo los admiro, rezo por ellos. Tengo una hija que es juez y quiero que vea crecer a sus hijos, que son mis nietos, y no pueden hacerlo porque viven encerrados en sus juzgados para estar al día, como les gusta hacer a todos los jueces ellos. Pero no lo logramos, no lo logramos, porque el número de asuntos justiciables crece de manera exponencial y el número de juzgados se mantiene exactamente igual desde hace años. Por tanto, yo creo que esto de la oralidad, que es importante, que es imprescindible, que hacia eso vamos y de lo cual no volveremos nunca para atrás, y que ya, insisto, Ecuador es numen en esto, no creo que esto sea sustentable en los términos que realmente queremos que esto funcione. Pero tengo ya dos conclusiones. El Zoom vino para quedarse. La oralidad la tengo para quedarse. En los últimos años, precisamente por ese desacuerdo que hay entre el número de asuntos justiciables y el número de jueces que han de justiciarlos, ha crecido un movimiento del cual yo no participo, pero lo reconozco, que recibe o se autodenomina como activismo judicial. Son jueces activistas lo que buscan a toda costa un eficientismo en el resultado del actuar de la justicia. Y para eso han reformado los códigos, para eso en la mayoría de los ordenamientos legales han disminuido plazos, para eso han disminuido impugnaciones o recursos, para eso han disminuido excepciones o deducibles. Y si bien lo miran, todo eso ha redundado en el demérito del derecho de defensa. Y ahora, con este eficientismo que seguimos adelante, se está queriendo poner de moda, se está imponiendo el juzgamiento por la vía del medio tecnológico llamado Zoom, o webinar, o Jiu-Jitsu, no sé cuántos nombres hay varios de estos sistemas dando vuelta. La semana traspasada, en mi provincia de La Pampa, en el sur de la Argentina, hubo un juzgamiento para un femicida. Y en una casa estaba, en la cárcel, el imputado. En su casa el defensor. En la fiscalía el fiscal. Cada uno de los tres jueces orales en sus respectivas casas. El secretario daba fe en la suya. Y así se hizo un juzgamiento.
Si en su juzgamiento, el defensor no al lado del fiscal. El imputado sin poder ver la cara al fiscal, frente a frente, poder mirar a los ojos, sin que los jueces vieran los ojos del imputado, sin que el imputado tuviera la certeza de que los jueces habían deliberado la condena que al final le pusieron. Y eso me hizo pensar a mí si ese eficientismo es bueno o es malo. Y ahora, el cuarto pilar para mi reflexión final. Los hombres de América hablamos del debido proceso legal, copiando esto, castellanizando el concepto que tuvo en su momento la traducción del sintagma inglés due process of law. Y me animo a decir que nadie en América Latina entiende el significado real del sintagma debido proceso, ni la palabra debido, ni la palabra proceso. La palabra debido es una de las tantas traducciones que admite la palabra due en inglés, D-U-E. Pero si lo buscan un diccionario esta noche, verán que además de debido significa merecido, aguardado, ansiado, esperado, anhelado. Y no sé si eso es lo que se corresponde. Hay gente que dice quién lo debe al debido proceso, quién es el acreedor del debido proceso. Y la palabra proceso final, si acá hay profesores procesales escuchándome, advertirán que cuando enseñan la naturaleza jurídica del proceso a los alumnos de grado, le enseñan por lo menos que hay 18 definiciones de la palabra. Es un contrato, un cuasicontrato, una relación, una pluralidad de relaciones, una relación jurídica y continua, una situación. No me negarán que si yo recuerdo 18 definiciones del proceso, no me negarán que del proceso nadie sabe lo que es. Para que no sea una conversación entre sordos, la gente dice, entendiendo el proceso como una relación, la respuesta es esto. Porque si lo entiendo como una situación, la respuesta es otra, claro está. Yo quiero destacar al Ecuador. Es el único país que tiene una aproximación bastante certera de lo que es el debido proceso en una maravillosa redacción de su artículo 76 constitucional. Allí se dice qué es lo que hay que hacer para que el debido proceso que quiere resguardar pueda funcionar en los términos de la Constitución. Términos que vienen de la Constitución sajona, de una Constitución libertaria, no una Constitución europea, monárquica, imperial. Es muy, muy importante lo que estoy diciendo, porque entonces el proceso para el Ecuador, igual que para la Argentina y que para el Paraguay, ya que estamos, y para el Perú, ya que somos las nacionalidades que estamos presentes, el proceso es garantía. Explico la palabra. Voy llevando el tiempo, Rosillo, para que a terminar cuando me corresponde. Cuando el constituyente redacta una constitución, se maneja con 3 palabras. Todas las constituciones utilizan declaraciones, derechos y garantías. Son declaraciones las que, sin ordenar conducta alguna, imponen a los ciudadanos el marco en el cual se va a desenvolver el orden jurídico. Por ejemplo, la Argentina es una república, es una declaración. La Argentina es una democracia representativa y federal, es otra declaración. Cuando la ley le copia estas declaraciones, dice, por ejemplo, la capacidad se adquiere a tal edad. La jurisdicción marítima alcanza las 200 millas marinas contadas desde. Es decir, normas que no imponen conducta, sino que establecen marcos de actuación para que el constituyente, por ejemplo, allí, inserte derechos. Dentro de esos marcos, declaraciones, ahora el constituyente reconoce ciertos derechos. El derecho a la propiedad, a lo que fuere. Y plantea la palabra garantías para que el hombre de a pie, como yo, como la mayoría de los que me están escuchando, pueda defender ante alguien, ante quien lo garantice, la vigencia de los derechos en el marco de las declaraciones.
Las garantías en mi Constitución, no quiero hablar del Ecuador porque puedo cometer un yerro, las garantías son 5. El acceso a la justicia, que se hace mediante proceso, el control de constitucionalidad, que se hace mediante proceso, el amparo, el habeas corpus y el habeas data, los 3 procesos. Por tanto, yo no peco si digo que las garantías de la Constitución son solamente una, el proceso. Atención, pero el proceso es un derecho tan importante que en la Constitución colombiana, por ejemplo, en la nicaragüense, por ejemplo, hay un ranking de derechos. El primero es la vida, el segundo es la libertad, el tercero es el proceso, porque me permite igualarme jurídicamente con quien, por ser naturalmente desigual, puede quitarme la vida y la libertad. El tercer derecho, vida, libertad, proceso, cuando lo ejerzo, se convierte en garantía. Y por debajo, los que ustedes quieran, ¿eh? La propiedad, la intimidad, el que más les guste. Pero eso es importante, que el proceso sea el tercer derecho de la que ejerce la Constitución en este ranking de ciertas constituciones. Atención. Antes que lo puede garantizar, que es siempre el Poder Judicial. El juez de primera instancia, el que está en la trinchera, el que es juez, el que es el hombre más importante en el plexo jurídico, más que el presidente de la Corte. El juez que puede quitarme la vida, la libertad, entrar a mi domicilio sin permiso de nadie, mi patrimonio, mi hija, lo que fuere. Ese juez es mi garante de ejercicio de derechos. Y para eso las constituciones han pensado ese debido proceso que tan lindo define la Constitución ecuatoriana, no como un método de investigación, sino como un método de discusión entre desiguales, que se igualen jurídicamente al efecto de la discusión. Y esto es muy importante, porque pareciera que si el proceso es método de investigación, ¿cuáles son los procesos monárquicos? Esto del Zoom le vendría muy bien. Para esa gente, el imputado no es ni siquiera un sujeto procesal, es el objeto del proceso. Durante años se ha dicho en América Latina que el imputado es el objeto del proceso. Y el sujeto, el juez, el fiscal, la gente importante, el querellante, la gente importante, no el imputado. Hoy se cree que el imputado es la persona más importante del proceso. Y si yo recuerdo que históricamente el proceso aparece como garantía para él, está dado para que él se defienda de quien puede quitarle la vida y la libertad, parece que no puedo admitir lógicamente que el proceso sea un método de investigación, sea un método de discusión. Y si es así, hace que el tercero sea garantizador, esté garantizando, atención, muy importante, la vigencia irrestricta de los derechos que el propio constituyente concede en el marco de las declaraciones. Y ahora la reflexión final, 3 minutos finales. La Constitución de Albania es la única que yo recuerdo en América Latina, en Europa, que prohíbe el juzgamiento en ausencia. Pareciera que el juzgamiento, al menos penal, exige una formalidad extrema. Está la vida, la libertad del individuo en tela de juicio. Yo soy un defensor acendrado de mi libertad, tal vez por la edad que tengo. Me asombra, me asusta, quedo azorado cuando en el Perú un juez de primera instancia puede, con alegría, despreocupación y total impunidad, establecer una prisión preventiva de 36 meses, extendible otros 36 meses. Es que se entiende que para que me vean, para que estudien, analicen si yo soy o no culpable, me tienen 36 meses preso para decirme que si no soy culpable me van a largar. ¿Dónde quedó el juicio previo? ¿Dónde quedó toda la historia de la libertad, por la cual hemos derramado hectolitros de sangre en la historia de la humanidad? Mi reflexión final, último minuto.
será posible mantener vía eficientismo judicial este medio que tanto nos tiene ahora atrapados, atraídos, en el cual se permite la oralidad. Estamos hablando en ausencia. ¿Será este el método que tendremos que adoptar post pandemia? ¿Será este? ¿No será más parecido al proceso en ausencia que algunas constituciones están dejando de lado? Yo no tengo la respuesta. Tengo la ilusión, creo que no es así. Creo que el juzgamiento penal, al menos, requiere la presencia efectiva de las personas, mirándose a los ojos. Que el juez que me va a condenar me mire y que yo pueda ver en sus ojos si tiene piedad, si tiene alma, si tiene verdad, si tiene justicia, ¿no? No sé si esto es importante o no para esto que me pide Leo Rosillo, pero para mí amerita que los hombres de América lo pensemos. Y esta es la cuota que les dejo de ayuda para que Rosillo, mi querido maestro Zavala, hagan que lo pensemos, que se discuta, y que algún día, si me ven que no tengo la razón, me lo cuenten. Gracias por el tiempo que me han obsequiado, señores.